feliz de tenerlas nuevamente por acá en un nuevo tutorial. Hoy vamos a estar elaborando una pulsera en jades y en lapislázuli. Lapislázuli es esta piedra azul que ustedes ven acá, el jade es esta que es color como un naranja rojizo. Para ello también vamos a utilizar alambre entorchado. Las personas que no sepan entorchar alambre, les voy a dejar un link de un tutorial que tengo en el canal donde les enseño a entorchar los alambres. Para ello tomé 2 metros de alambre liso y lo entorché, y al final les voy a decir cuánto gasté exactamente en alambre. Entonces damos inicio a la pulsera elaborando lo que es el aro principal, que es este que está acá. Vamos a tomar nuestra pinza 6 en 1, dejamos un excedente aproximadamente de unos 3-4 milímetros. Número 2, vamos a colocar aquí de esta manera y elaboramos un quiebre. Ok, así vamos a ver si lo pueden ver bien aquí. Y sobre la pinza mandril van a pasar el alambre de esta manera, acá, así, y luego por debajo. Esto yo lo he explicado en otros tutoriales, pero para los que no han visto esos tutoriales, que nos están viendo por primera vez, les explico cómo hacerlo. Recuerden que el alambre entorchado hay que trabajarlo con cuidadito porque él puede deformarse. Entonces, una vez aquí, tomo mi pinza de silicón, oprimo con la mano derecha no muy fuerte, y con el alambre que sobró vamos a dar 3 giros. Ok, así. Y vamos a cortar por detrás el excedente. Igual con la pinza, con nuestra pinza plana, vamos a aplanar cualquier cachito que haya quedado por allí de alambre para que no nos vaya a molestar. Y una vez que tenemos ya nuestro primer arito, vamos a ingresar las piedras. Tomo mis piedras acá. Si ustedes están trabajando con un solo tono, no tienen que estar intercalando y estar pendientes de intercalar colores. Yo sí, porque escogí 2 tonos. No sé si les comenté que para hacer este alambre entorchado me di 2 metros de alambre liso y con él me quedó este tramo que lo voy a utilizar, y luego les voy a decir exactamente cuánto gasté de alambre. Me di 2,5 metros de alambre liso y posteriormente lo entorché. Esa es la medida exacta realmente. Voy a ingresar una naranja, un lapislázuli. Ya saben que el lapislázuli es esta piedra oscura que es muy bonita y es una piedra muy utilizada en bisutería. Yo voy a seguir ingresando mis piedras y cuando estén todas dentro regreso. Aquí de regreso estoy ya colocando ingresando en el alambre entorchado mi última piedra, y van a ver algo como esto. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a elaborar otro loop o aro como este que hicimos al inicio, pero para ello no podemos hacerlo justo tan cerca de la piedra porque tenemos que dejar un espacio, porque este alambre con el que vamos a pasar piedra por piedra, que ya lo van a ver, necesita un espacio. Ok, entonces para ello voy a dejar aproximadamente unos 2,5 centímetros aquí. Ya les voy a explicar por qué. Tengo ya medido mis 2,5 centímetros. Aquí voy a colocar otra vez la pinza 6 en 1 y trato de que me quede del mismo lado que hice la primera, aunque eso tiende a moverse y después, bueno, eso lo vamos a ver. Damos un quiebre para elaborar el aro exactamente igual como hicimos al inicio de esta. Y aquí exactamente lo mismo, vamos a pasar el alambre por la pinza 6 en 1, por el mandril, así, y por debajo de esta. Ok, tomo mi pinza de silicón nuevamente y doy una vuelta y 2 vueltas. Ok, y aquí lo tenemos listo, preparado para comenzar nuestra labor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a subir el primer lapislázuli, lo sujetamos con la mano izquierda de esta manera,
Fíjense, y con la derecha voy a pasar el alambre tal cual como lo están viendo acá en cámara. Hasta aquí. Subo ahora mi jade, lo sujeto con la mano izquierda y voy a hacer exactamente el mismo movimiento. Tienen que ser muy precisos y tomar con fuerza la mano con la mano izquierda. Recuérdense que las piedras son pesadas y tienden a doblar el alambre. Vamos con el tercer, el lapislázuli. Volvemos acá y damos otra vuelta. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de las piedras que vamos a ir ingresando. Y vamos a tratar de posicionar estos alambres por un lateral, para después devolvernos y pasarlo del otro lado. Traten de mantener precisión al momento, sujeten este alambre aquí al momento de girar. Fíjense, no es un trabajo complicado, simplemente es una cuestión de técnica. Yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo en las otras piedras y voy a regresar para hacer el otro lado de la pulsera. ¿Ok? Aquí de regreso, fíjense cómo vamos trabajando. Esto puede ser que tienda a moverse, los alambres tienden a moverse porque la piedra, como les dije, es un poquito más pesada, pero como nosotros tenemos la fuerza para irlo moldeando, eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer el último, el penúltimo y ya el último. Fíjense que el espacio que dejamos nos dio justo para ingresar todos estos alambres. Cuando lleguemos aquí, vamos a dar una vuelta completa así y nos vamos a voltear la pulsera. Veníamos trabajando así, dimos una vuelta completa para quedar del otro lado. Se aseguran que estos alambres estén todos del lado izquierdo, si se pueden ver acá. Vamos a acercarlo. Fíjense cómo están posicionados todos de un lado. Ahora vamos a voltear la pulsera y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero de este lado. Yo voy a tomar aquí y doy una vuelta. Aquí tienen que tener más pulso todavía porque el alambre tiende a dominarlos. Tomen con fuerza, esta es la primera, la más fastidiosita, y le dan un giro. Aquí nos vamos con la otra. Esto prácticamente es un medio giro porque no llegamos a cerrarlo completo hasta allá. Y nos vamos con esta otra. Otro. Y aquí seguimos. Y fíjense el efecto que da tan bonito de estas pulseras. Se ven espectaculares. Vamos a seguir con este otro. Y venimos aquí. Y así vamos a finalizar en esta parte. Cuando ya esté al final regreso porque les quiero enseñar a hacer un dije. ¿Ok? Aquí ya estamos casi terminando. Tienen que ir amoldando esa pulsera. Si ella tiende a irse para el otro lado, ustedes la vuelven a traer hasta acá. Esto va a suceder hasta que no le demos, hasta el momento en que le demos forma con el mandril. Nos vamos de este lado. Si ven que este alambre está muy atrás, lo colocan hacia adelante. Sujetan. Y fíjense que el alambre nos dio justo. O sea que entorché 2,5 metros de alambre liso y nos dio justo para esta pulsera, que ya les voy a dar la medida exacta. Y esta es la última. Y sobre este entorchado que hicimos aquí, vamos a hacer uno. Este trabajo también lo pueden hacer con alambre liso. Y 2, no hagan más de 2 porque el alambre se va a ver demasiado grueso allí. Y con cuidadito, con nuestra pinza lisa, vamos a ir bajando aquí, ¿ok? Para que no moleste. Ahora les digo cuánto exactamente quedó esta pulsera de largo. Vamos a medir acá. Incluyendo los aritos, quedó de 17,5. ¿Ok? Acá lo tenemos. Este largo fue el que nos dio. Ya ustedes lo irán adaptando después al largo que ustedes deseen. Y llegado a este punto, ustedes pueden ir tomando con sus manos, así, con cuidadito, fíjense, con mucho cariñito. Le van dando forma a esta pulsera antes de llevarla al mandril.
Así cuando la lleven al mandril ya tiene cierta forma. Si ven que el alambre se ve más de un lado que de otro, le dan forma con las manitos y así poco a poco la van llevando. Si tienen un mandril, la colocan en un mandril, o si no en algún objeto que tengan redondo. Vamos bajando acá. Recuérdense que queda alta porque las piedras son de 10 milímetros. Esto suele pasar. Y con cuidadito vamos bajando aquí las puntitas de la pulsera, los extremos. ¿Ok? Si ustedes hacen, por ejemplo, una pulsera y ustedes ven que les quedó muy corta, no hay problema. Eso ustedes van tomando aritos o con una cadena de eslabones y van extendiéndola, hacen una extensión. Estos aritos los pueden ir bajando así con mucho cuidadito, y esta técnica la pueden hacer también con alambre liso. ¿Ok? Vamos a ver en mi mano cómo queda. Y miren, me quedó perfecta porque aquí yo voy a colocar los aritos y voy a colocar el cierre. Y para elaborar el dije vamos a tomar alambre calibre 18 y voy a trabajar con mi mandril cuadrado, mi herramienta de mandril cuadrado. Si no tienen esto, busquen cualquier herramienta cuadrada que tengan, o redonda si no lo quieren hacer cuadrado. Este mandril mide exactamente como 21 centímetros y medio, 22 milímetros, perdón, 22 milímetros. Y les cuento que estoy trabajando con un tramo de calibre 18 que tenía por allí. Nunca boto estos tramos porque son importantes a la hora de trabajar. Entonces yo quiero que el arito, voy a tratar que el arito me quede en una esquina de mi círculo. Coloco el alambre acá, ejerzo presión con la mano izquierda y doy la vuelta. Ejerzo presión de este otro lado y doy mi otra vuelta. Y lo mismo voy a hacer acá. ¿Ok? Llegado a este punto, aquí yo voy a marcar para saber que hasta ahí voy a llegar, y doy un pequeño giro y voy a cortar. Este pequeño giro, como ya se habrán dado cuenta, es para sujetar. ¿Ok? Y con la pinza plana pues yo cierro ese giro que hice, que es con el que sujeto mi alambre o mi cuadrado. Y una vez que ya lo tengo acá, sencillamente voy a tomar una pinza mandril y voy a hacer un aro. Si lo quiero más pequeño, más pequeño. Si lo quiero más grande, más grande. Vamos a ver, vamos a hacerlo con el número 1. Damos un giro y damos otro giro aquí. Fíjense que este giro lo di sobre el agarre que hice del alambre, o justo allí, pero nunca más arriba, porque si yo lo hago acá arriba, esto va a tender a moverse y no es lo que quiero. Entonces aquí está donde yo me agarré. Vamos a cerrar más aquí. Estas figuras en alambre son muy bonitas, solo que hay que tratar de hacerla lo más... voy a bajar para que me termine de dar el giro justo debajo de el aro con el que inicié, así. Y una vez que ya tenemos listo nuestro dije o nuestra armadura para el dije, vamos a tomar alambre calibre 24. En este caso tomé 1 metro de alambre calibre 24. Lo voy a sujetar de acá, de mi base, y voy a pasar 1 y 2. Y ya estoy sujeta a la base principal. Ahora aquí yo voy a empezar a elaborar formas. Así, de esta manera, como están viendo. Estoy haciendo como unas O, si se dan cuenta, fíjense. Esto no tiene ningún patrón en especial. Ustedes le dan la forma que ustedes quieran. Aquí hice esta y me voy a sujetar de acá. Y vuelvo a salir por acá mismo y tomo mi pinza plana y voy acercando.
así. Me puedo ir por voltear, si estaba trabajando de este lado, me puedo voltear de este otro lado. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer como unas O, como unas E. Realmente no sé qué forma, qué nombre darle esa forma. El todo es que vayamos tejiendo como una red ahí. Me paso por acá abajo. Me vuelvo a amarrar, a sujetar de la base. Me puedo ir por el otro lado nuevamente. Se van adaptando a la base según si es redonda, si es cuadrada. Aquí vamos. Me agarro nuevamente a la base. Saco el alambre, perdón, moví la cámara. Me voy por el otro lado. Y aquí vuelvo. Es como rellenando realmente las áreas que nos interesan. Y al final esto queda muy bonito porque queda todo como un enjambre, como una red. Fíjense, aquí yo le voy dando vuelta y me quiero agarrar de aquí, de uno de los aros con el que empezamos, que es este. Ustedes se van sujetando de donde sea, porque hay que sujetarse, porque esto le da fuerza a lo que venimos haciendo y no lo deja tan a la ligera. Me volteo del otro lado y prosigo haciendo mis arepitas. Seguimos dando giros y giros. Pueden hacer unos más grandes, otros más pequeños. Y aquí me vuelvo a agarrar. Fíjense, aquí yo voy a tratar de hacer uno pequeño que me cubra este espacio que me quedó aquí. Ok, entonces yo me voy acercando a la base y le voy dando esa forma que yo quiero. No importa que el alambre se vaya más allá, pero el que va aquí tiene que ir justo al ras para que no se pierda la forma del dije. Entro por este lado, salgo aquí y me sujeto. Me vuelvo a ir hacia atrás y si yo quiero, para darle agarre a estos que están aquí, yo hago otros, sobre eso hago otros, porque me voy a agarrar de ellos y eso me ayuda a darle fuerza a estos que están acá. Jalamos con cuidadito para que no se nos ponga cuadrado el alambre. Le colocamos el dedito y él baja, así. Esto se llama también técnica de enredadera, porque si se fijan se hace como una enredadera allí. Normalmente esta técnica la hago con alambre doble. En esta oportunidad quise hacerlo con una sola tira de alambre para explicarles a ustedes, porque sé que la primera vez que lo hagan con dos alambres les va a costar un poquito. Pero cuando uno lo hace con dos alambres, el trabajo es más rápido porque el área se ve mucho más cubierta. Aquí hice unas vueltas y me agarro de la base.
En este caso me agarré de este y de este para asegurar ambos. Estiro, sostengo y hago. ¿Okay? Y así yo voy a seguir hasta llenar todo esto y después vuelvo. Quiero que vean esto porque es importante que vean todos los detallitos. Aquí ya yo estoy casi terminando. Trato de llenar esos espacios que quedan muy cerca de la base. Estiro acá, pero si se fijan todavía falta aquí para cubrir. ¿Ok? Entonces yo voy a seguir aquí dando mis vueltas. Esto se le puede colocar tantos alambres como ustedes quieran. Lo estoy haciendo con 24 porque se ve más tupido. Si lo quieren hacer con alambre más delgado, lo pueden hacer. Fíjense, aquí hice esta parte y me voy a ingresar por acá abajo para sujetar lo que acabo de hacer y para sujetar esta red que hice de este lado. Ingreso, sujeto esto que es lo que acabo de hacer, y hay que alar con cuidado para que el alambre no se baje cuadrado. Aquí estoy. Ok, me vuelvo del otro lado. Aquí me voy fijando donde falta que nos agarremos más y sigo con mi labor. Voy viendo, aquí falta agarre, lo voy a hacer y de paso esta es la primera capa porque yo lo hago más tupido porque es la manera como se ve bonito. Los invito a que practiquen esta técnica, les va a quedar muy bonita y que tengan paciencia cuando la hagan. Lo bueno de esta técnica es que es libre, no tienen que seguir un patrón en específico. Ok, aquí bajo. Y puedo subir por aquí para agarrar este arabesco que hice aquí. Así va quedando. Vamos a cortar el excedente que está acá atrás, donde iniciamos. Me fijo si hay unos arabescos que se han salido de la línea del dije que tengo para mi dije, lo empujo hacia adentro con la pinza plana o la pinza redonda y me voy de ese lado y hago otro arabesco para sujetar ese que se acaba de que estaba ahí un poquito salido. Doy vuelta y aquí estoy y lo agarro. Si yo quiero rellenarlo más, simplemente me voy y hago un amarre con otro metro de alambre y vuelvo a hacer lo mismo. Y queda súper relleno, súper hermoso. Aquí doy 2 vueltas. Y corto. Y así quedó. Si lo quieren más relleno, sencillamente como les dije, pueden tomar otro metro de alambre, lo agarran de acá, suponiendo, y siguen haciendo, tejiendo, tejiendo, tejiendo. Ya eso queda a criterio de ustedes. Y no hemos terminado con esto. Vamos a seguir con otra decoración. Y para decorar un poquito nuestro dije, voy a tomar estos cristales que son cuadrados, son unos cubitos, fíjense. Y voy a adornarlos por acá, por el borde, para darle un poquito de luminosidad. Estos cristales son los que llaman cristales cubo. Las alumnas, solo las alumnas que han tomado con nosotros el taller de cómo comprar los insumos en China, si quieren conseguir estos cubitos, me avisan al WhatsApp y les doy el nombre del proveedor. Solo las alumnas, por favor, porque
Si no eres alumna, no te puedo dar nombre de proveedor porque eso tengo que enseñarte primero cómo comprar en China, cómo conseguir proveedores, una serie de cosas. Eso no es así nada más que te voy a dar un proveedor y ya. Así que comenzamos aquí a decorar. Ingresamos un alambre calibre 28 de este lado. Tenemos que ir buscando los huequitos que tengamos disponibles para ir ingresando los cristalitos. Aquí me estoy amarrando, sujetando. Listo, aquí estoy ya. Y voy a ingresar mi primer cristal en el tono naranja. Vamos a quitar esto para acá. Y lo posiciono. No los vamos a colocar tan extremadamente pegaditos porque no quiero que se me vea muy lleno de alambre la base. Vamos a ingresar por acá, en esta parte. Voy a colocar algunos y luego voy a continuar para no hacerles el tutorial tan largo. Me sujeté de aquí y aquí ya quedó posicionada. De paso que colocar estos cristales alrededor ayuda a que se agarre alguno de los arabescos que hicimos. Si quedó alguno por ahí suelto, una vez que estamos tejiendo por acá nuestros cristalitos, pues vamos sujetándolos. Vamos a agarrarlo lo más cerca posible. Aquí está. Y estiramos. Y aquí tenemos el otro. Como no los estamos colocando tan pegaditos, podemos pasarle 2 amarres si quieren a cada cristal. Y así yo voy a continuar para ir adelantando y no hacerles el tutorial tan largo, ¿ok? Ok, aquí de regreso, fíjense, ya este viene siendo el que va cerca de la esquina. Lo sujeto acá. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ingresar aquí, no importa que no esté pegadito de la base. Jalamos con cuidadito. Y tratamos de que nos quede en la esquinita lo mejor posicionado posible. Aquí está. ¿Okay? Y aquí damos la curva y seguimos con otro. Pero antes le voy a pasar otro amarre. Para que quede mejor. Listo, acá. Y aquí voy a seguir ahora con este lado de mi dije. Aquí vamos casi me quedaría como que uno. Vamos a ver, ya con este finalizo. Vamos a posicionarlo aquí. Fíjense que los amarres siempre se consigue donde ingresar el alambre, a pesar de la enredadera que hay, porque estamos trabajando con calibre 28. Vamos a separar aquí un poquito. Aquí. Y me queda justo donde lo quería. Porque si coloco otro, vamos a probar a ver. Se va a ver, creo que muy pegado. Bueno, no se ve mal. Vamos a colocarlo. Y fíjense que este es un dije que pueden hacer en diferentes tonos, con alambre plateado, dorado, con diferentes tonos de alambre, si desean, y diferentes tonos de cristales o de piedras, lo que ustedes prefieran. Y aquí terminamos. Ok, aquí vamos a... Si ustedes quieren agregarle cristalitos dentro de esto, sencillamente van
pasando el alambre de un lado a otro y van insertando cristalitos. En este caso no lo voy a hacer porque es suficiente y la pulsera de por sí tiene ya colores bastante fuertes. Aquí hemos finalizado nuestro primer dije. Y para el otro dije tomé esta gota de cristal, es espectacular. Esta gota es facetada y mide aproximadamente, en la parte más gruesa, 13 milímetros. Es muy bonita. Ustedes pueden utilizar gotas, piedras redondas, piedras cuadradas. Eso no es el tema. El tema es que aprendamos a hacer dijes con las piedras y con los cristales, ¿ok? Entonces, esta gota no viene con el orificio horizontal, sino vertical. Entonces yo voy a ingresar aquí, en esta parte. Me voy por detrás, subo el alambre aquí y hago un giro, sujetándome del alambre con el que inicié. Y allí voy girando poco a poco, con mucha paciencia, sujetando el alambre de atrás para que no se me venga hacia adelante. Sigo dando vueltas. Oprimo arriba. Y así yo trato de ir cubriendo toda mi gota. O toda la gota no, parte de la gota, el capuchón que le quiero hacer a ella. Sigo acá. Una vez que ya vamos por este lado, ya es mucho más fácil. Ustedes la toman y le van dando vuelta de esta manera. Así. Y siempre tratando de que no queden separado el alambre, sino que nos quede pegadito uno del otro aquí para que no se vea feo, ¿verdad? Eso es lo que realmente estamos buscando. Si ven que se separa un poquito, lo unen. Estiren el alambre. Ejerzan presión, no en exceso. Y damos las vueltas que hemos decidido dar. ¿Ok? En este caso voy a dar una más. Y listo. Y una vez que llegan acá, van a sujetar esto. Toman su alambre, lo llevan arriba, así. Lo sujetan aquí y dan una vuelta. O dos, la que quieran. No más de dos. La que quieran, no más de dos. Y aquí cortamos el excedente. Entonces, con este alambre que está aquí, vamos a hacer un arito. Y este arito lo voy a hacer. Esto tiene aproximadamente unos 3 centímetros y medio. No importa, vamos a hacer un arito con el mandril número 2 de la pinza 6 en 1. Y si nos queda muchas vueltas, pues cortamos las vueltas y nos va a quedar menos. Así como aquí. Ok. Fíjense, quedaron muchas vueltas. Y voy a cortar una. Y listo. Aquí nos quedó nuestro aro. Damos un quiebre. Y ya esto está listo para ser posicionado como dije. Aquí elaboré ya mi primer aro con el mandril número 2 de la pinza 6 en 1. Voy a elaborar otro para las personas que llegan por primera vez. Pero quiero que sepan que en mi canal hay varios tutoriales donde les muestro cómo hacer aros. Aquí tenemos el otro. Y vamos a hacer un broche sencillo con alambre calibre 18. Que aquí tengo un tramo. Entonces, primero que nada vamos a posicionar estos aritos, nuestras argollitas. Abrimos acá, posicionamos el primer aro y cerramos. Y aquí vamos a posicionar el segundo, pero antes vamos a hacer el broche. El broche es muy sencillo. Tengo un tutorial de broches también para las personas que quieran hacer broches más elaborados. Vamos a cortar acá la puntita. Ustedes de todas maneras se van midiendo esta pulsera, ¿verdad? Para más o menos saber
si necesitan otro broche, otro aro, así sucesivamente. Entonces voy a hacer el arito de mi broche. Vamos a hacerlo aquí. Ok. Y este lo quiero hacer no redondo, sino lo quiero hacer un poco alargadito. Entonces me voy hasta aquí con mi mandril número 5 de la pinza 6 en 1, más o menos a esta altura. Y hago esto. De esta manera. Me va a quedar así. No lo hice redondo, que me gusta mucho porque ya les he dado algunos tutoriales con los dijes redondos y entonces vamos a variar. Van a tomar un redondeador de punta o una lima de uña y vamos a redondear esta punta de este broche para que no moleste, ¿verdad? Para que no nos rasguñe. Y una vez que ya está lista, ahora sí, nos vamos con nuestro arito que lo tenemos por acá. Lo posicionamos aquí en la pulsera y lo cerramos. Bien cerradito. Y aquí vamos a abrir el broche que acabamos de hacer. Nos fijamos en qué orden está la... Normalmente estos broches yo los pongo hacia arriba para que no molesten. Ustedes pueden colocarlo hacia abajo. Lo abrimos y lo ingreso aquí y lo cierro. Se habrán dado cuenta que lo abrí hacia los lados, no hacia el lado derecho, sino hacia el lado de frente o hacia atrás. Y este broche va a cerrar aquí, al contrario, así, porque así no molesta. Listo. ¿Y qué sigue? Vamos a posicionar nuestros dijes. Voy a hacer un aro con el mandril número 4 de la pinza 6 en 1, otro arito, voy a emparejar aquí para que nos quede bien. Tomamos nuestras pinzas planas y vamos a posicionar nuestro dije, nuestro primer dije, que lo voy a hacer aquí en el arito de la pulsera, aquí. ¿Por qué? Porque ahí se va a sostener mucho mejor. De este lado, y vamos a cerrar con las dos pinzas planas. Y aquí quedó nuestro primer dije y vamos a hacer el segundo rápidamente, igual con el mismo mandril. Cortamos al ras. Y colocamos nuestro otro dije. Y fíjense qué rápido se hace esto. Miren qué bonita se ve. Es espectacular este modelo, a mí me encanta realmente, y es una pulsera que viste, es una pulsera elegante. Ustedes pueden ir organizando aquí estos alambres. Si ven que se les movió un poquito, pueden tomar la pinza plana y los van bajando acá con mucho cuidadito. Acuérdense que estamos trabajando con alambre entorchado, pero están preciosos, los tonos me encantan. Y estos dijes, bueno, son maravillosos. Y si no tienes para comprar en este momento dijes, ya tú sabes que tienes cómo hacer unos y se ven divinos. Este tipo de dije en perla se ve espectacular. Así que espero que este tutorial haya sido del agrado de todos ustedes, que lo pongan en práctica, que te suscribas al canal si no te has suscrito todavía. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Y un abrazo y un beso muy grande a los que siempre nos acompañan. Un abrazo y las quiero mucho. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado de él tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Si te gustó lo que viste, recuerda que puedes brindarnos un like y si el contenido es de tu agrado, recuerda presionar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los tutoriales, información sobre los talleres que impartimos online y mucho más. Hasta un próximo video.